El embarazo en niñas y adolescentes reproduce el círculo de la pobreza intergeneracional, pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, afecta, posterga o impide el derecho a la educación y aumenta las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Es importante que cada niña y joven tenga el poder de decidir sobre su cuerpo y no sea sometida a un embarazo o maternidad forzada. El principio básico de la Agenda 2030 es que nadie quede atrás. Entonces no podemos dejar atrás las niñas, adolescentes y mujeres. Para dar inicio a las exposiciones internacionales, invitamos al señor Juan Carlos Escobar, coordinador nacional del Plan Nacional de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Buen día a todos, a todas. Voy a tratar de hablar despacio para que puedan comprenderme. Yo soy Juan Carlos Escobar, coordino el programa de adolescencia del Ministerio de Salud y lo que les voy a contar es el plan interministerial de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia. Sabemos y hay suficiente evidencia de que el embarazo no intencional es un problema de salud pública, porque de alguna manera profundiza las desigualdades de género y profundiza las brechas de inserción laboral y posibilidad educativa, tanto para adolescentes mujeres como para varones. Hay suficiente evidencia, tanto en el país como en toda la región, de que el embarazo a edades tempranas produce abandono escolar y además dificulta una buena inserción laboral. Frente a lo que en general se dice que las chicas dejan la escolaridad porque se embarazan, lo que muestran los estudios es que en general se embarazan luego de haber abandonado los estudios, con lo cual el tema de la inserción educativa es un factor protector a la hora del embarazo no intencional en adolescencia. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Alrededor de 112.000 niñas de 10 a 19 años dan a luz por año en nuestro país y de esas cerca de 3.000 son menores de 15 años. Es decir, tenemos alrededor de 3.000 niñas y adolescentes de 10 a 14 años que dan a luz en nuestro país. Y con un dato del sistema informático perinatal que recaba los datos de las maternidades públicas de nuestro país, tenemos que 7 de cada 10 de esos embarazos son no intencionales, es decir, el 70% de las chicas refiere que no planificó ese embarazo. Y ese dato aumenta al 80% en las menores de 15 años. Con lo cual, este es el dato sobre el cual debemos trabajar. Esto es una comparativa desde el año 2008 hasta el año 2016, que son los últimos datos disponibles en nuestro país en relación a la tasa de fecundidad, tanto la global como la tasa de fecundidad adolescente tardía de 15 a 19 años y la temprana de 10 a 14 que ven ahí en rojo abajo. Y lo que vemos es que no hay grandes variaciones, se ha mantenido relativamente estable, aunque en los últimos años, desde el 2014, se aprecia un leve descenso en la tasa de fecundidad adolescente, tanto en la temprana como en la tardía. Nuestro país es sumamente extenso, con lo cual hay una gran brecha diferencial entre las provincias o los estados que están en el norte del país de los que están en el centro y en el sur. Y esto de alguna manera ha sido la razón por la cual se puso foco en una determinada región para trabajar en el plan.
Ahí están las 12 provincias o los 12 estados del norte de Argentina y provincia de Buenos Aires, que es la más grande poblacionalmente, sobre la cual estamos trabajando con el plan interministerial. ¿Qué hace el plan? Sobre todo trabaja en algunos dispositivos que ya venían trabajando anteriormente, solo que desde hace 2 años aproximadamente estamos trabajando mancomunadamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual creemos que esta es la gran fortaleza a la hora de diseñar una política nacional. Son 4 objetivos que tiene el plan en líneas generales y de esos 4 objetivos hay 49 acciones. Yo simplemente quiero remarcar el objetivo número 4, que hace referencia a el abordaje del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. De ese total de 80% de embarazos no intencionales en niñas de 10 a 14 años, un gran porcentaje responde a abuso sexual. Y la normativa de nuestro país habilita la interrupción legal del embarazo, es decir, el aborto legal en los casos de violación. Con lo cual es un gran punto que la interrupción legal del embarazo esté puesta dentro de un objetivo de un plan interministerial. En Argentina tenemos un gran marco normativo para la atención de adolescentes. Recientemente, en el año 2015, tenemos un nuevo Código Civil que habilita a las niñas y a los niños a partir de los 13 años a concurrir al centro de salud, por ejemplo, a colocarse un implante subdérmico o colocarse un dispositivo intrauterino sin la necesidad de que vaya acompañado por un adulto. Con lo cual esto es un gran avance para garantizar el derecho de niñas y adolescentes, pero obviamente que esto no se cumple en todos los efectores de salud y hasta el día de hoy siguen habiendo barreras de acceso para el abordaje. El plan, como les decía, engloba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación a través de los programas que ya veníamos trabajando, como el programa de adolescencia, la Dirección de Salud Sexual y el programa de Educación Sexual Integral. La perspectiva es de derechos, con base obviamente en la perspectiva de géneros, es intersectorial, como les decía, y a su vez es interjurisdiccional, porque hay un acuerdo a nivel de la nación, pero luego tiene que haber acuerdo a nivel de las provincias y luego a nivel de los municipios, con lo cual el desafío de articulación es sumamente importante. Hay una gestión nacional, una unidad ejecutora nacional, que son las autoridades máximas del plan, que depende directamente de Presidencia de la Nación, en donde estamos las coordinaciones de los programas que ya nombré, y a su vez eso tiene réplica a nivel de la provincia y a nivel territorial con los dispositivos territoriales en los que estamos trabajando. Obviamente que tiene líneas de acción transversales, sobre todo la capacitación para los equipos de salud y para los equipos de educación que están trabajando efectivamente en el plan. El plan ha contemplado presupuesto propio y una gran contratación de personal, tanto para los efectores de salud como para los efectores de educación. Y quería detenerme para contarles cuáles son los dispositivos territoriales del plan. Básicamente estamos trabajando en 3 instancias. Por un lado, fortaleciendo la educación sexual integral. Nosotros tenemos ley en Argentina, ¿sí? Capacitando a los docentes y reforzando la capacitación en educación sexual integral en las escuelas. Por otro lado, trabajando en consejerías en salud sexual, en los equipos de atención primaria de la salud, en los postos de atención primaria, en donde también se garantiza el acceso a métodos anticonceptivos, y en el medio de los dos se encuentra el dispositivo
de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, en donde un profesional de salud cumple horas dentro de la escuela secundaria en un espacio de asesoría para los chicos y que a su vez eso derive en consultas y turnos protegidos en los centros de salud. Ahí está la educación sexual integral en las escuelas y las asesorías en salud integral, que no solo tienen la demanda de salud sexual y reproductiva, sino la demanda de salud integral en general, y esto la derivación al centro de salud. Actualmente estamos trabajando en 36 departamentos en el país, en esas 12 provincias seleccionadas. Esta es la población objetivo del plan. Estamos hablando de cerca de 25.000 nacidos vivos de madres adolescentes en esos 36 departamentos, y estamos trabajando en 1.700 escuelas y casi 1.500 centros de salud en esos 36 departamentos. Esto es parte de los indicadores en los que estamos trabajando. Hay un área fuerte de monitoreo del plan. Al haber tanta inversión, es fundamental construir datos que permitan el análisis y el acercamiento de la meta en relación a las acciones que vamos desarrollando. Estos son la cantidad de implantes dispensados y colocados. Se triplicó la compra de implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos para el sistema de salud, además de toda la capacitación que se está realizando a equipos de salud para su colocación. En Argentina hay una línea telefónica gratuita y confidencial, un 0800 de salud sexual, y las llamadas a ese 0800 se han triplicado luego de la campaña comunicacional que se realizó en octubre de este año. Esto es parte de los datos de esa línea telefónica, en donde el pico de llamadas tiene que ver con salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos. En relación a asesoramientos, se han llevado adelante cerca de 20.000 asesoramientos a adolescentes dentro de los espacios de asesorías en salud integral en escuelas secundarias. El principal motivo tiene que ver con métodos anticonceptivos, y un punto importante es que casi la mitad de quienes consultan son varones, con lo cual nos parece que es un gran desafío en relación a que en general los varones no van al sistema de salud. Entonces, que estén en el dispositivo dentro de la escuela acerca a los chicos al sistema de salud en forma indirecta. El gran porcentaje, como les decía, de consulta de los adolescentes en las escuelas tiene que ver con métodos anticonceptivos. Esta es parte de la campaña comunicacional que se desarrolló fuertemente en medios de comunicación, en vía pública, con un spot, con materiales gráficos, y realmente ha sido muy exitosa en términos del impacto que ha generado, aunque también generó bastante reacción de los medios conservadores de nuestro país. En estos momentos es muy fuerte el movimiento Con mis hijos no te metas, que está cuestionando la educación sexual integral y el acceso de adolescentes al sistema de salud. Hablemos de Todo es la página web que recaba información para adolescentes, y fíjense en el aumento de las consultas posterior a la campaña comunicacional, y donde el gran aumento de temáticas tiene que ver con métodos anticonceptivos, esto a la página web. Un punto que me parece importante, y no me voy a detener en lo que venimos trabajando, pero sí creo que es clave, es pensar cómo incorporamos la perspectiva de género y masculinidades en la atención y en los problemas de salud sexual y reproductiva. En general, trabajamos con las chicas, en el empoderamiento de las chicas, ponemos énfasis en toda la batería anticonceptiva, pero todavía nos queda mucho camino para responsabilizar e involucrar a los varones en los temas de salud sexual y salud reproductiva, con lo cual creo que esto es un gran desafío para trabajar a nivel de las jurisdicciones. Esto es parte del material gráfico que se produjo en el plan, una guía de derechos para equipo de salud, con todo el marco normativo para la atención de adolescentes.
ese documento en donde se explica el funcionamiento de asesorías en salud integral. Y por último, hace muy poquito se presentó el Protocolo Nacional Interministerial de Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes, linkeado con embarazo forzado, para garantizar la interrupción legal del embarazo a todas las niñas menores de 15 años. Muy buenos días para todos. Tengan cada uno de ustedes un saludo, las y los participantes. Hablar de prevención de embarazo en adolescentes es un tema importante en todo el mundo. En nuestro país es un problema latente, particularmente hablamos no solo de un problema de una joven o de una niña embarazada, sino que va mucho más allá de las consecuencias de este embarazo a una temprana edad. No solo le afecta físicamente, sino psicológicamente, emocionalmente y al núcleo familiar. En nuestro país tenemos muchas políticas en salud pública. El derecho sexual y el derecho reproductivo están insertos dentro de la Constitución Política del Estado. En el artículo 66, donde nos dice que todas las y los bolivianos tienen derecho a acceder a sus derechos sexuales y reproductivos en cualquier momento de su vida. Respaldamos a los jóvenes y adolescentes con la Ley 548, que es la Ley de Niñez y Adolescencia, donde garantiza la accesibilidad a los servicios de salud sin la presencia de sus padres. Pueden estar ellos solos o acompañados, tienen derecho a ser atendidos en cualquier establecimiento de salud. Les voy a hablar un poco de la situación del embarazo en adolescente en Bolivia, que no es diferente a lo que hemos visto hasta el momento. El embarazo en adolescente en menores de 15 años históricamente han sido invisibilizados por estigma, ocultamiento y falta de datos. En los últimos años han tenido mayor figura tanto mediática como estadística y se han convertido en una preocupación social y política. Los datos revelan que 1 de cada 2 niñas que fueron madre a los 14 años estaban casadas o en unión estable. ¿Qué quiere decir eso? Si bien trabajamos salud, estamos dejando de lado la parte legal de nuestros jóvenes y adolescentes. Estos embarazos se dan por embarazos forzados, por violaciones sexuales, que son por hombres mayores de 23 años. Un embarazo en un adolescente menor de 15 años no puede ser un embarazo consensuado, y por tanto tienen que haber leyes que respalden nuestro accionar para la prevención del embarazo. La distribución porcentual de los adolescentes de 15 a 19 años que ya son madres o están embarazadas son datos que nos han dado ENSA, que es una empresa que realiza las estadísticas en Bolivia. Nos dice que en el año 2016, 11.7% ya son madres y 2.4% ya están embarazadas con su primer hijo. 14.8% alguna vez han estado embarazadas y 0.6% tuvo algún fracaso, aborto o nació muerta. Dentro de los datos que tenemos nosotros de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años que alguna vez han estado embarazados, en todo Bolivia tenemos 9 departamentos. El que más nos llama la atención y nos hace emplear nuevas estrategias de prevención de embarazos en adolescentes en el departamento de Pando, con un 32,4%, bastante elevado. Pero ¿qué hacemos nosotros para prevenir esta situación en el país? Tenemos el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, porque dijimos, como salud, solos no vamos a hacer nada.
necesitamos aliados. Entonces se suma el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, y elaboramos un solo plan de trabajo. A base de nuestro plan plurinacional, el Ministerio de Salud de Bolivia trabaja con el Plan de Prevención de Embarazos en Adolescentes, donde nos da las líneas estratégicas de trabajar en la atención integral y diferenciada a jóvenes y adolescentes, con el enfoque intercultural, intersectorial, tomando en cuenta la cultura y la religión de cada uno de ellos. Luego, en base a los dos planes, se desata el Plan Departamental de Prevención en Adolescentes en el departamento de Pando. ¿Cuál es el plan? Ahorita le vamos a ir mostrando. Estos son los indicadores que hemos trabajado. Hace 2 años los indicadores en orientación y en anticoncepción en adolescentes eran muy bajos o no teníamos datos. Eran como de 0,1% hace 2 años. Desde el año 2016 al 2018 hemos logrado subir un 7%. La proporción de embarazos en adolescentes en el departamento es de un 29%. Se mantiene alto pese a todos los esfuerzos que hemos estado realizando. Hace 3 años teníamos una proporción de 38 y 39%. El porcentaje de usuarios adolescentes con métodos anticonceptivos modernos, como ustedes pueden observar en el gráfico, lo que más utilizan nuestros jóvenes y adolescentes son los implantes subdérmicos con un 2%, seguido del DIU y los inyectables trimestrales, y el condón con 1%. Como ustedes pueden ver, los demás métodos de barrera, casi nulo. Lo más importante, trabajo que hemos tenido en estos últimos años es trabajar la reducción de la mortalidad materna, perinatal y neonatal. Los datos son muy alarmantes. En el año 2016 nuestra razón de mortalidad materna era de 331 por 100.000 nacidos vivos. De estas muertes maternas, que eran 7 muertes, todas eran menores de 20 años. De las 7, 4 eran menores de 15 años. Para la gestión 2017 nuestra razón ha disminuido. Con todos estos antecedentes mencionados, se elabora el plan departamental. Este plan departamental fue una estrategia que se realizó a través de la Asamblea Departamental de Niñez y Adolescencia de Pandos. Ellos hicieron un congreso, una reunión, donde han evidenciado cuáles eran los principales problemas que aquejaban a la niñez y a la adolescencia. Dentro de los principales problemas que se pudieron destacar fue la violencia física, psicológica y sexual a niñas y niños y adolescentes, alcoholismo y drogadicción y el problema de embarazo en adolescente. Fue una demanda social que surge de las niñas, niños y adolescentes de este departamento. ¿Por qué el plan de prevención de embarazo? No existen datos cualitativos respecto al porqué del embarazo en adolescentes. Todos los estudios revelan datos, números, porcentajes, que nuestras niñas y niños tienen un nombre. No solo son números y porcentajes. La necesidad de saber la raíz del problema. Al interior de la plataforma surge la inquietud de investigar la raíz del problema y se realiza la elaboración de un estudio etnográfico para ver en la maternidad temprana pobreza, violencia en Pando y un reto para las autonomías. Este estudio nos revela que el 80% de los embarazos en adolescentes en Pando son provocados por adultos. Puso en evidencia que la violencia sexual, la violencia, incesto, estupro, vulneración de los derechos, la impunidad y naturalización. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento o casi en todos los establecimientos de salud se han naturalizado lo que es el problema de embarazo de un adolescente. Ver llegar a un establecimiento de salud a una menor de 15 años embarazada pareciera a veces de lo más normal, y eso hace que no tomemos acciones para prevenir o juzgar o ver por qué esta adolescente está embarazada. Estos estudios también revelan la violencia en el entorno más cercano de nuestras niñas y niños y adolescentes, que son dentro de su propio hogar
colegios y barrios. ¿Qué propone este estudio? Actividades de competencias, realizar alianzas, coordinaciones interinstitucionales en torno a los objetivos y metas, la elaboración de un plan departamental de prevención de atención en adolescentes con un enfoque de las variables locales que determinen el embarazo temprano. Con la participación, este plan fue elaborado con la participación activa de nuestros jóvenes, niñas y niños y adolescentes, que son los usuarios de las políticas públicas, personales técnicos de Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Departamental de Salud en Bando. ¿Cuáles son las líneas estratégicas del plan? Primero, trabajar educación. Educación, en algún momento no están insertos los temas de derechos sexuales, derechos reproductivos. Entonces hemos dicho tienen que estar dentro de la malla curricular. Entonces, para eso incluimos educación, acceso a los servicios de salud sexual reproductivo, acceso a la justicia a los niños y niñas víctimas de violencia sexual, datos estadísticos sobre el embarazo en adolescentes, protección y garantía de los derechos de los adolescentes embarazadas y madres, coordinación intersectorial, desarrollo en el marco normativo, sensibilización, comunicación, estrategia y participación de la niñez y adolescente. Características del plan departamental. Como ustedes pueden ver, el plan departamental es intersectorial, no solamente trabaja salud, sino que están todas las instituciones involucradas y afines al tema. La parte de integralidad, inclusión, monitoreo, resultado y movilización para los recursos y para su implementación. El objetivo es contribuir con la reducción del embarazo en adolescentes, favoreciendo el ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, a través de acciones de prevención, atención y protección mediante el fortalecimiento de instituciones, de los servicios de educación, justicia, salud, promoviendo la participación de espacios de toma de decisiones en un marco de coordinación interinstitucional, intersectorial, con actividades de participación de la población adolescente y de la sociedad civil. Quiero terminar diciendo que nuestros jóvenes y adolescentes son capaces de tomar sus propias decisiones, por tanto, de participar activamente de la elaboración de un plan que pueda estar insertas todas sus necesidades. Me hubiera gustado ver en este auditorio grupos de jóvenes y adolescentes que nos digan cuál es su realidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar acompañando esta reunión, interesantísima reunión, en este hermosísimo lugar, todo perfecto. Así que vamos a compartir. Yo vengo de Chile, trabajo en el Ministerio de Salud, a cargo del programa de la salud integral del adolescente y joven, y me voy a colgar con lo que cierra la representante de Bolivia, en donde dice que estos adolescentes y jóvenes sí saben muy bien participar, estar y ser parte de la búsqueda de estas opciones, y un poco eso también es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Chile es un país que está en un número creciente de población, estamos con una inmigración importante y en este minuto somos 17 millones de habitantes los que estamos con una pirámide que está invirtiéndose, como en la mayoría de nuestros países. De estos 17 millones, tenemos una cantidad aproximada a 3 millones entre adolescentes y jóvenes, y de esos 3 millones, el 80% se atienden en el sistema público de salud, lo que es muy bueno. Tenemos un muy buen estándar de atención pública, y la salud está organizada en 3 niveles: primario, secundario y terciario, y tenemos además un GES, que es un plan explícito de
salud para 44 patologías que quedan cubiertas en el caso de presentarse para adultos y adolescentes, pero en este caso beneficia a los adolescentes. Entre los objetivos sanitarios que tenemos como país está el de disminuir en un 10% la tasa proyectada de embarazo para el 2020. Y ya estamos bien, hemos bajado bastante, y yo lo que quiero hacer hoy con ustedes es compartir cómo lo que nosotros creemos que resultó o está resultando. Un par de cositas en relación a la actividad sexual de nuestros adolescentes entre 15 y 19 años, al promedio del 47.5, a los 19 años ya están sexualmente activos. Creo que tienen un comienzo de vida sexual un poquito más tarde que algunos de los países que he conversado van a presentar y hemos escuchado hoy. Ahí está, hombres y mujeres en edades comienzan bastante similares a tener vida sexual activa. Se les pregunta a qué edad tuviste tu primera relación sexual con penetración. Y como ven, hombres y mujeres 16 y algo por ciento. El nivel socioeconómico no hace gran diferencia y la condición de ruralidad o urbanidad tampoco. Es bastante homogéneo. Vamos viendo qué pensamos y qué hemos hecho como país para disminuir esta sexualidad. Lo primero y más importante es este plan de salud integral del adolescente, definido como esta atención que permite evaluar el estado de salud, el normal crecimiento y desarrollo, fortalecer conductas de protección, disminuir conductas de riesgo y también identificar cómo 5 minutos no puede ser. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El sistema de salud está organizado para el adolescente en distintos niveles según la diferenciación, desde lo menos diferenciado a lo más diferenciado. Y aquí es donde yo quiero que estén, y estoy segura que me voy a pasar de esos 5 minutos, porque quiero compartir con ustedes. Tenemos los establecimientos de atención primaria, ¿no es cierto? Consultorios, SPAM, tienen bastantes nombres. Segundo, tenemos algo que nos ha resultado muy interesante, es los espacios amigables de atención de salud integral del adolescente, que están adosados o son una parte del servicio de atención primaria, ¿ya? Y que es solamente, y les voy a contar qué hace, para adolescentes. Y tercero, ya hay establecimientos absolutamente diferenciados, y ahí nos damos algunos pocos que están muy activamente marcando pautas. ¿Qué son estos centros de espacios amigables? Son una estrategia que se definió como enfrentamiento a las dificultades propias que conllevan el ser adolescente en Chile. ¿Ya? Empezamos en 2008 y al día de hoy ya tenemos 264 centros de atención primaria que tienen estos espacios amigables adosados. ¿Y qué es este espacio amigable adosado? Es un centro, ¿no es cierto?, donde se constituye una estrategia única para la atención integral del adolescente, que es amigable y de calidad para la vigilancia del crecimiento y desarrollo de este adolescente. Tienen consejerías, anticoncepción, control de salud integral. Y yo en esto voy a poner mucho énfasis porque creo que sí, como dijo Sara, nuestra colega de Bolivia, no estamos contando con el apoyo que nos dan. Y miren cómo doy vuelta la
presentación. Nos dan los adolescentes para su cuidado. Ellos se pueden convertir y se convierten en actores de su salud, más de lo que nosotros creemos, los adultos, creemos que somos los que tenemos que guiar y dar las pautas. En este caso, nos han demostrado que ellos sí también pueden y aportan tremendamente para su propia salud. Nadie mejor que ellos sabe lo que ellos necesitan. En este plan de salud integral también tienen actividades de salud sexual reproductiva, salud mental, salud nutricional, actividad física, de manera que es integral, ¿no? Solamente sexual o reproductiva, sí, muy importante, esencial, pero lo otro también importa. Y para que las cosas funcionen bien hay que evaluar, y nosotros estamos evaluando con cobertura y calidad de estos espacios amigables y tenemos bastante buenos resultados, pero también tenemos idea de qué otras cosas tenemos que hacer para mejorar, porque todo, aunque sea bueno, puede ser mejor. ¿Cómo decidimos dónde poníamos estos espacios amigables en Chile? Según estos criterios: razón de fecundidad 10-14, tasas de fecundidad promedio de tasas de suicidio. Nosotros estamos con un problema serio con el suicidio adolescente y entonces ese también fue un criterio que lo consideramos. Tamaño de población adolescente de ese consultorio y índice de prioridad, IBC. O sea, no es en cualquier parte, no es en todas partes, porque no tenemos fondos para tener en todas partes, a pesar de que quisiéramos poder. ¿Qué es entonces lo que contienen estos espacios amigables? Son equitativos para el adolescente, son confidenciales, tienen horarios diferenciados, o sea, los atienden a los horarios que el adolescente puede asistir. ¿Ya? También señalizado, un buen espacio físico, en fin, ustedes pueden leer más rápido y esos son los criterios. Yo igual la presentación se las puedo dejar para que la puedan mirar con más tarde. Ya les conté qué tipo de atención tenían en los espacios amigables. De coordinación psicomotora, uno apunta allá y se prende ahí. Interesante. La regulación de la fertilidad. ¿Por qué? Y esto es central. Nosotros pusimos proyecto de vida al centro, porque proyecto de vida es lo que ellos más van a atender cuando se trata de pensar en controlar su sexualidad. La población chilena, ¿no es cierto?, está bajo control de regulación de fertilidad, ha ido, como ustedes ven ahí, aumentando. Del 2005 al 2017 está bastante más amplia el control en el país. Esto me interesa, no lo voy a poder explicar, me habría encantado poderlo tratar en extenso, pero en el fondo es lo siguiente: las necesidades de atención de salud del adolescente están en la parte superior de la matriz. Y las leyes y reglamentos que están apoyando el que esas necesidades tengan su tratamiento están arriba. Y miren lo que les voy a mostrar. Miren ese cuadradito verde, está hablando de la tasa de fecundidad. Y miren lo que va a pasar en la medida que vamos respondiendo adecuadamente a cada necesidad. 60.3 en el año 2000, tasa de fecundidad, 54 en el 2008, 48.9 en el 2012, 44.7 en el 2014. ¿Qué quiero decir? Que en la medida que las respuestas
van siendo más adecuadas, la respuesta política, la legislación, ¿no es cierto?, va siendo más adecuada, va produciendo un efecto que va cambiando y bajando esta tasa de fecundidad. Y tenemos el 2016 un 32.3. ¿Ya? Esto es bonito, porque vemos qué pasa cuando hacemos algo. Esto no se lo voy a pasar porque me pega. Este es el otro tema que yo quería comentar muy brevemente. Es el tema de los consejos consultivos. ¿Han oído hablar de los consejos consultivos de adolescentes? Sí, perfecto. Es un programa que es parte del Programa Nacional del Adolescente, que fortalece capacidades y herramientas de adolescentes y jóvenes, favoreciendo su rol de representación nacional. Ellos son actores, no son más los chicos y chicas que nosotros estamos guiando y apoyando y diciéndoles cómo tienen que hacer. Sí los tenemos que apoyar, obvio, pero también les podemos preguntar a ellos. Esto ha representado un cambio de paradigma, ¿ya?, en donde se cambia a ser coactores, adultos y adolescentes. ¿Por qué? Porque los preparamos y los formamos para que actuemos en conjunto. Y ellos actúan en conjunto y se lo toman lo más en serio que hay. Participan en todos esos estamentos de la sociedad civil y también trabajan con el Ministerio de Salud. Tenemos reuniones y tenemos actividades en las que colaboramos. Las 15 regiones del país tienen consejos consultivos y favorecen la participación juvenil. En resumen, hay que creer en el adolescente y en el joven como actor. Yo creo que esa es la gran propuesta que yo quiero dejar. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas, más todas que todos, pero feliz de estar acá. Los saludo en nombre de la Comisión Nacional Intersectorial. Es la instancia que en Colombia articula y armoniza desde el 2012 todas las acciones y la estrategia de prevención de embarazo que actualmente tenemos en el país y en el que participamos varios sectores del Estado: salud, educación, protección, entidad la cual represento el día de hoy, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de velar por la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes y sus familias, Ministerio de Cultura, de las TIC, Recreación y Deporte, y las consejerías presidenciales para la equidad de la mujer, Colombia Joven. Si se dan cuenta, todos estamos en ese mismo paquete, apostándole a la prevención de embarazo. Entonces voy a hacer un recorrido rápido de cómo se presenta el fenómeno en Colombia, lo que estamos haciendo actualmente y algunas lecciones aprendidas que quiero dejar para mis colegas de los otros países que ya vienen haciendo acciones, pero para los que hasta ahora van a arrancar. Colombia en los últimos 5 años ha logrado disminuir en 2 puntos porcentuales su tasa de fecundidad en la adolescencia. Si se dan cuenta, tal y como lo presenta la gráfica, en el 2005 teníamos una tasa de 75 nacimientos por cada 1000 mujeres y logramos bajar a 61,6. Antes del 2012,
las acciones eran únicamente concentradas en educación y en salud. Si se dan cuenta, queremos hacer énfasis en lo que hemos logrado en la acción intersectorial intencionada y permanente que tiene el país, y eso quizá hace que actualmente digamos que hemos reducido o que hemos prevenido más bien 26.000 nacimientos de niños y niñas con mamitas entre los 15 y los 19 años. Podemos ver entonces que el país tiene una política intersectorial para la prevención del embarazo en la adolescencia, con énfasis muy importante en educación, en salud y en protección. Esto es el porcentaje de embarazos en la adolescencia, lo mide la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, y según los últimos resultados 2015 también nos muestra ese descenso de 2 puntos. Si se dan cuenta, en 2005 estábamos en un porcentaje de 20,5 y logramos bajar en la última medición a 17.4, que es donde actualmente. Es decir, tanto la tasa de fecundidad como el porcentaje de adolescentes que son madres o estaban embarazadas en el momento de la encuesta coinciden perfectamente. Y está bien que venimos como con esos descensos importantes, pero tenemos la posibilidad de un desagregado de cifras nos muestra que tenemos retos gigantes para poder cerrar estas brechas y sobre todo para empezar a trabajar de manera intencionada en otros sectores donde digamos, la situación es mucho más compleja. Vemos cómo entonces, igual que en los otros países y como ya nos han dicho en la mañana, tenemos un porcentaje de embarazo en la adolescencia en zonas rurales de 15.1%, mientras que en las zonas, urbanas, mientras que en las zonas rurales tenemos un 24%. Eso es casi 9 puntos por encima de la media nacional. Tenemos también esta desagregación de cifras nos muestra cómo se presenta el fenómeno de manera distinta por quintiles de pobreza y por niveles de educación. Tenemos casi que las niñas que solo alcanzan primaria, una prevalencia del embarazo de casi el 42%. Y estas son las edades que también coinciden un poco con lo que nos mostraban en términos del panorama latinoamericano y Brasil, y es las edades donde más se concentran los embarazos: 16, 17 y 18, edades donde nuestros adolescentes deberían estar terminando sus estudios y sobre todo pues pudiendo entrar a la educación superior. Y hay un dato súper importante en el que quiero hacer énfasis, y eso también tiene que ver con la apuesta que tiene Colombia, y es de promoción de derechos sexuales y reproductivos, y es que el 66% de estas madres no querían hacerlo en ese momento de su vida, y también el 68% de estos embarazos no se dan entre pares. Es decir, igual que el panorama, son embarazos que son productos de violencia sexual, pero también de violencias de género por las inequidades en las edades que existen. Estos son antecedentes de política que inician fuertemente en el 2007 y es nuestro programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, que se imparte en todos los establecimientos educativos del país, nuestro modelo de servicios de salud amigables, que también nace en el 2007 y que se parece mucho al modelo que nos estaba compartiendo nuestra colega de Chile. Y por último, el COMPES 147, que en el 2012, como les decía, nos marca un hito en la manera como veníamos haciendo prevención en el país, y la actual estrategia de atención integral a niños, niñas y adolescentes con énfasis en prevención de embarazo. Esta es la estrategia que actualmente tiene el país y que tiene un horizonte a 2025. ¿Qué hacemos entonces o qué es lo que venimos haciendo?
hay como 3 enfoques fundamentales en la intervención que nosotros hacemos y en la estrategia de prevención. El primero tiene que ver con entender el embarazo en la adolescencia como un fenómeno multifactorial donde inciden de manera determinante los enfoques de determinantes sociales que pasan por los más próximos, como el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, los intermedios, como también las relaciones y las violencias que sufren nuestras niñas de género y sexuales, pero también factores más distales y estructurales como la pobreza. La promoción de los derechos y el desarrollo de capacidades tiene que ver con la capacidad de desarrollar capacidad de nuestros adolescentes para que puedan tomar decisiones informadas en relación con su sexualidad y devolverles a ellos la confianza de que lo pueden hacer basados en derechos y en el desarrollo de ellos como sujetos de derechos y de sus derechos sexuales y reproductivos. Y la acción intersectorial, que como les decía, parte de lo que sectorialmente cada institución del Estado debe hacer, pero se articula y se armoniza en la instancia que es la Comisión, y se articula a nivel nacional y baja a nuestros territorios, que son las instancias departamentales y municipales. Esa misma figura colegiada funciona en nuestros territorios. Hemos definido nuestro énfasis de articulación en 2 cosas fundamentales. Las primeras son las que nosotros llamamos estrategias prioritarias, donde fuertemente está educación y salud. Acceso a educación y acceso a educación sexual integral y a servicios de salud para adolescentes. Ahí hay fuertemente presencia de nuestros 2 ministerios. Y eso incluye incrementar y facilitar el acceso de los adolescentes y jóvenes a los servicios de salud amigables para adolescentes que tenemos en nuestro país. Y las estrategias de apoyo, que es donde están las demás instituciones que concentran sus esfuerzos en fortalecer las capacidades territoriales, crear las instancias, formar a niños, niñas y adolescentes y empoderarlos en sus derechos, cualificar agentes educativos. Nosotros llamamos agentes educativos a las familias, padres, madres, cuidadores, también a los agentes o funcionarios de salud, pero también a los docentes. Cualificamos y sensibilizamos frente a los derechos porque hemos encontrado una barrera muy importante que son las personas que deberíamos ser los garantes de esos derechos. El restablecimiento de derechos en casos de violencia sexual en Colombia es un delito, todo acto o es considerado un acto sexual abusivo, toda relación sexual en niñas menores de 14, y las acciones de movilización social, que significan un poco poner el énfasis en el problema y verlo como un elemento como multifactorial. Este es el énfasis de las acciones que hacemos temáticamente y por poblaciones. Entonces nosotros tenemos grupos de trabajo de 6 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y los adolescentes que ya son padres o madres. Es decir, nuestras acciones son diferenciadas para cada uno de estos grupos de edad. Las lecciones aprendidas son 5. Políticas intersectoriales de prevención de embarazo en la adolescencia. Hemos entendido en nuestro país que solos no podríamos hacerlo, que la evidencia y también las instancias de coordinación y de cooperación nos dicen que debemos hacerlo juntos, y es muy importante y es parte seguramente de los resultados que tenemos en Colombia. Intervenciones integrales, es decir, salud, educación, protección y esos otros involucran cultura, deporte, recreación, desde las maneras como los y las adolescentes se comunican y se relacionan, y por supuesto involucrarlos a ellos y a ellas en el diseño y en el seguimiento de las políticas. Iniciativas de niños, niñas y adolescentes y emprendimientos en salud, en derechos sexuales y reproductivos, que significa
significa eso? Que nosotros buscamos que cada proceso de formación o de empoderamiento en habilidades para la vida, con derechos sexuales y reproductivos en nuestros adolescentes, se vuelvan emprendimientos e iniciativas para que ellos hagan de esto incluso su proyecto de vida y hagan ejercicio de formación entre pares. Servicios de salud sexual y reproductiva diferenciales, que en nuestro país se llaman los SAC, son los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes que ya tenemos gran parte en el territorio nacional, pero además de que están concentradas en las zonas urbanas, también hacemos estrategias de llevarlos a los sectores rurales para que haya asesoría y acompañamiento a los adolescentes, políticas territoriales para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, es decir, también en los territorios armonizar los planes, las políticas, incluido la interrupción voluntaria del embarazo, y prevenir la maternidad y la paternidad temprana en el embarazo subsiguiente. Nosotros tenemos una apuesta importante por reducir el segundo y el tercer embarazo. Ya sabemos, y nos lo mostraban esta mañana, cómo muy prontamente nuestros adolescentes nuevamente se quedan embarazadas, y entonces eso hace que también tengamos que hacer acciones intencionadas para este grupo, pero además porque entendemos que si prevenimos el embarazo en la adolescencia vamos a romper con ese círculo de pobreza y con otras afectaciones a la vida de esos niños que también nacen. Estos son, ya para terminar, estos son los compromisos de Colombia frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos una tasa de fecundidad actualmente de 61.5 que esperamos bajar a 2030 al 46. Tenemos el porcentaje de mujeres usando métodos anticonceptivos modernos de un 28%, lo queremos pasar a un 48%. Y porcentaje de mujeres de 15 a 29 que son madres o están embarazadas. Actualmente, pues les decía, nuestro porcentaje es de 17, nuestra meta es bajarlo a 2. Y por último, también puestos en el embarazo subsiguiente, que actualmente es de 19.8, bajarlo al 14. Eso es, muchas gracias. Muy buen día, agradecer este espacio de poder compartir a los organizadores la situación de Paraguay desde este tema que nos convoca. Les invito a que me acompañen a revisar cómo está Paraguay hoy en este tema. Sí. Permiso para hablar portuñol, así nos entendemos un poco más. ¿Ah? Paraguay, a la fecha de hoy, tiene 7 millones de habitantes. Somos uno de los países más chiquitos de la región, pero tenemos cerca del 40% de niños, niñas, adolescentes. Casi la mitad de la población estamos en edad menor a 20 años. Somos muchos todavía, tenemos que seguir pensando en ellos. Algunos indicadores con los que podemos hacer una fotografía a Paraguay de hoy. Tiene la tasa específica de fecundidad adolescente de 72 nacimientos por 1000 adolescentes. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que tengan 15 a 19 años de edad. En Paraguay por día nacen 2 niños de madres o de niñas que tienen 10 a 14 años. 2 por día. En un año, 18.000 nacimientos vivos tenemos de madres o de niñas adolescentes entre 10 a 19 años. Esto es por donde comenzamos. ¿Sí? Seguimos revisando.
1 de cada 4 muertes maternas también están en este grupo etario. La mitad de los adolescentes no fueron planeados su embarazo. Sí. Nos sentáramos a revisar por situación de pobreza, hablamos del 5% de adolescentes en situación de pobreza tienen hijos antes de los 15 años de edad. 15 años y ya tienen hijos. El 10% de estos son indígenas y 0%, esto con más fuerza, de los quintiles más ricos de Paraguay. En cada gobierno, el gobierno paraguayo hace 5 años, en cada gobierno se registran 120.000 niñas y adolescentes que tienen hijos e hijas. Para la proporción del total de población es bien alta, ¿no? Si hiciéramos un cálculo por el Producto Interno Bruto, podemos sostener que el costo de las oportunidades perdidas por el embarazo adolescente en Paraguay alcanza el 12% del Producto Interno Bruto. Podemos sostener desde este espacio, de la fecha de hoy, que es un tema de derechos y un problema social, sanitario y también económico. En cuanto a marco jurídico, gracias. En cuanto a marco jurídico, podemos revisar todos el abanico que tenemos del derecho a la vida, a la calidad de la vida, por medio de la Constitución Nacional, el Código Nacional de Niñez y Adolescencia, el Código de Derechos del Niño. Cada uno de estos forma parte de los derechos que tenemos o de los derechos que están escritos, pero a la práctica nos falta todavía aún muchísimo trabajar para bajar esas tasas. A hoy, 2018, el gobierno entrante, desde el Ministerio de Niñez y Adolescencia, soy Edith Arruga, mi colega del Ministerio de Salud, yo desde el Ministerio de Niñez y Adolescencia les comento que una de las líneas de acción del Ministerio es embarazo adolescente por esta problemática. Está problematizada esta situación. Lo colocamos sobre la mesa, justamente. Este tema en Paraguay se viene trabajando en los 2 últimos años en una mesa interinstitucional desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Educación y Ciencias. Se está avanzando en un plan unificado que se está escribiendo en este momento. Ojalá la próxima ya podamos contar experiencias y esos niveles ir bajando. Los números dicen mucho, pero en este caso cada número es una situación que nos compete a todos y a todas. Muchas gracias. Obrigada. Aguille. Muy buenos días.
Sí, yo soy la doctora Gladys Mora, estoy trabajando en el Ministerio de Salud y en base a todo lo que justamente la compañera estuvo comentando con respecto a nuestros datos, Paraguay viene trabajando en una situación de, como vimos, bastante complicada, pero se ha tomado la posta. Realmente es un proceso de trabajo de años en donde cada institución fue realizando actividades específicas, pero vimos, así como todos ustedes, de que es muy importante la articulación interinstitucional, debido a que salud generalmente, en el Ministerio de Salud, llegan las complicaciones, pero que solo nosotros no podemos resolver. Esto es un tema que articuladamente debemos de trabajar con el Ministerio de Educación y también con el Ministerio de la Niñez. Y asimismo en el Ministerio de la Niñez, en base a la problemática que tenemos con las diferentes normativas, leyes, planes nacionales y también con estrategias como para poder prevenir y disminuir esta situación que para nosotros realmente es un problema. Estrategias importantes como por ejemplo limitar el matrimonio antes de los 18 años sin excepción y la relación bajo coacción, que como ustedes ven tenemos leyes, tenemos planes y desafíos que poder cumplir en este tema. Mantener a las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, que también para nosotros tiene leyes que se vienen trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Niñez, con varios desafíos, como ustedes ven, para impedir este abandono, y justamente eso veníamos charlando con los compañeros de la importancia del trabajo en conjunto y de poder instalar esto como normativa de trabajo. La estrategia de influir sobre las normas culturales que respaldan un matrimonio temprano, educar a niños, niñas y adolescentes y sus familias sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva, involucrar a las familias en la prevención del abuso sexual. Nosotros en este sentido también estamos con guías de prevención, resoluciones tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación y intentando año a año poder socializar e implementar, puesto que una de las debilidades que nosotros vimos tanto en este sistema de trabajo es la falta del apego justamente a todo lo que venimos intentando implementar, a las normas y a las resoluciones. Otras estrategias son la de empoderar a las niñas, adolescentes para la resistencia, para el empoderamiento en contra del abuso, influir y modificar las normas sociales, invitar a los varones, el colega de Argentina, ¿verdad? Ver al varón también como parte e incluirle dentro de lo que es el tema de la prevención y capacitarlo también, concienciar a la ciudadanía. Nada de esto se puede hacer si nosotros no trabajamos desde el lado de la población. Estrategias como involucrar, como ya dijimos, la comunidad en el tema de la información, en los métodos anticonceptivos. Nosotros en el Ministerio de Salud tenemos una canasta básica que en este momento está siendo ampliada justamente con los implantes. Sabemos que los países vecinos ya están trabajando hace tiempo con este nuevo método. Para nosotros fue realmente difícil poder iniciarlo, pero en base a mucha lucha también estamos colocando un nuevo producto dentro de nuestra canasta básica, que es el implante, y que vimos que ha tenido bastante respuesta positiva por parte de los adolescentes. Y dentro de todo este marco de trabajo y que incluye y que tiene que ver justamente con la prevención, estamos presentando hoy en día un proyecto de trabajo conjunto con estas tres instituciones y que tienen áreas específicas en la que guarda relación con respecto a la prevención del embarazo de niñas y
adolescentes, teniendo en cuenta el énfasis en abuso sexual y también teniendo en cuenta la atención y protección a niñas y adolescentes embarazadas. En este ámbito, yo quisiera traer a colación lo que había dicho la compañera justamente por el tema de que en Paraguay, como todos ustedes saben, es el país que tiene la más alta razón de mortalidad materna. Dentro de esta mortalidad materna, el 10% tiene que ver con esta franja etaria de 10 a 14 años, de 10 a 19 años. Y dentro de esa franja etaria, de 10 a 14, nosotros tenemos muertes maternas. Y una de ellas que vengo a traer la voz de una de estas chiquitas justamente para comentarles un ejemplo. En Paraguay tuvimos un caso de una muerte materna de 14 años, en donde lo principal y para nosotros lo que nos interpela muy profundamente es que esta niña nunca salió del sistema de salud. Desde que nació estuvo dentro del sistema, ya que ella tenía una cardiopatía congénita y habitualmente acudía al servicio. Ahí vimos que nuestra atención no era integral, ya que el especialista pediatra le decía: no tienes que embarazarte, pero nunca le vimos a esa adolescente como una adolescente con capacidad de tener relaciones sexuales y con pareja. Entonces, solo figuraba en la historia clínica las acotaciones del pediatra, pero nunca la enviamos a que cruce un pasillo y que vaya al otro lugar de trabajo, que es donde se hace planificación familiar, para poder realmente prevenir y hacer esa atención integral. En ese sentido, vemos que todos los sistemas dentro de nuestro Estado están fallando, ya que no podemos proveer esa atención de calidad en el sistema de salud, una familia probablemente que no pudo contenerla y una comunidad también que muchas veces no acompaña, y el sistema de protección y educación es donde también falló. Entonces, este caso que nos interpela y que nos hace ver cómo este tipo de muertes siguen estando en la tercera demora, nos lleva a entender que tenemos mucho por delante y que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias.